Bienvenidos de vuelta. Hoy es jueves 6. Estamos rebotando de soporte tanto para la bolsa como para cripto. Ethereum en este caso, la doble validación que hemos estado mencionando ha sido retomada. O sea, estos extremos con la línea de tendencia. Usualmente buenos trades se dan en puntos en donde hay dos confirmaciones. Estamos ahí específicamente retomando esa línea. Bitcoin está en los 90,000. El día de ayer intentó llegar hasta los 92, o sea, por encima de los soportes anteriores. Está exactamente ahí. De hecho, podríamos considerar que está en resistencia todavía. Definitivamente no es un reclaim, no es todavía retomar soporte. Retomar soporte haría, o sea, un cierre de velas por encima de esta zona. Haría toda esta etapa un fake out de todo este soporte. Muy similar a lo que hemos mencionado que vimos en esta etapa también. Teníamos soporte, rompimos a la baja, genera miedo. Y después inmediatamente continúa. Análisis técnico se respetaría después de eso. Y si ese es el caso, estamos viviendo una etapa muy similar. Y no es solo por el hecho de que uno quiera simplemente confiar que esto va a pasar. Pero son señales que cuando el mercado está en máximo miedo, en soportes, usualmente hay un rebote. Sería muy distinto si estuviéramos en avaricia todavía, o en puntos muy altos en general con diferentes altcoins también arriba de máximos históricos y estamos rompiendo análisis técnico, pero usualmente esto es más bien una trampa de osos si se repite la historia. Ahora, existe también un soporte que no había visto en el caso de Bitcoin, que es la línea promedio de 200 periodos. Es una línea muy simple. De hecho, muchos activos se consideran en un mercado alcista cuando se encuentran por encima de la línea promedio de 200 periodos. En general, la bolsa también. Y como pueden ver, mercado bajista, estuvimos por debajo de la línea promedio de 200 periodos, hasta que eventualmente ya no lo estuvimos. La utilizamos como muy buen soporte de validación, en donde empezamos a crecer hacia el mercado alcista que nos encontramos en Bitcoin actualmente. Y en algunos casos también existen fake outs, trampas en donde estuvimos por debajo de la línea promedio. Así que esta línea también puede generar suciedad. Y aquí también vimos un rápido fake out. Lo que son los extremos de las velas no se toman en cuenta. Y ahora que vamos a concluir esta semana, ahora que estamos jueves, va a ser muy interesante ver claramente si esta vela de toda esta caída termina siendo únicamente un enorme wick de una vela de pánico, que claramente todavía seguimos en extremo miedo. Y ahora vamos a tener un reclaim de ese soporte. Y eso es lo que hemos estado mencionando. Tener pues en mente que esto sucede, que si lo teníamos iban a ser oportunidades de compra y por un momento está funcionando bastante bien. Claro, un cierre a donde estamos en estos puntos y no tener continuación a esta zona, sí nos podría indicar entonces que el gap que he estado mencionando también podría rellenarse en los siguientes días, puesto que no lo rellenamos completamente. Ese gap es aquí en los 79 y si dejamos un poco de espacio, no es obligatorio rellenarlo. De hecho, si no lo hacemos, consideraría que en el mercado bajista sí lo estaríamos haciendo. Pero si lo rellenamos inmediatamente con las siguientes velas, ya sea semanales o diarias, podríamos considerar que entonces ya eliminamos ese obstáculo. Si no, lo dejaremos para después. Y la bolsa, así de la misma manera que estamos viendo Bitcoin, la bolsa también tiene su línea promedio de 200 periodos. Hace rato no veníamos a la línea promedio de 200 periodos, estamos ahí. Aquí también podemos considerar una señal alcista, estar por encima de la línea promedio de 200 periodos. Pero como ven, nos despegamos bastante durante meses. Y aunque estamos rompiendo el análisis técnico de esta línea de tendencia, que la estuvimos mencionando también, que era muy probable llegar hasta ahí, el hecho de romperla a la baja sí es una señal de peligro, pero también el hecho de que estamos todavía encima de la línea promedio de 200 periodos puede indicarnos que entonces estamos pasando de una tendencia alcista a un rango. Podemos empezar a invalidar esta línea de tendencia, por eso la señal todavía de un inicio de un mercado bajista creo que no ha sido completada. Simplemente estamos ahora invalidando esta línea de tendencia y similar a Bitcoin, esto puede ser una trampa de osos porque también la bolsa se encuentra en extremo miedo. Nuevamente es una combinación de diferentes temas, no es únicamente análisis técnico, sino hecho principalmente la psicología de los mercados viene siendo las mejores señales, porque si todo el mundo está con miedo vendiendo, es ahí donde se marcan fondos y fondos temporales, pero también obviamente, como recuerdan, muchos fondos más importantes como el fondo exactamente de un mercado bajista es donde hay más miedo, y aquí también existió bastante miedo en esa etapa, de la misma manera que existió un montón de miedo en Bitcoin
cuando cayó y rompió soportes en el mercado bajista de todo este rango que veníamos creando, que también era este máximo anterior. El haber roto ese soporte generó claramente aquí, si recuerdan, todo el mundo esperando llegar hasta los 12,000, inclusive hasta los 8,000, porque teníamos un gap en ese momento ahí pendiente, pero ese gap se quedó abierto. Podríamos considerar que ya tocamos esta línea unas 3 veces, así que ahora que estamos en resistencia, podríamos estar haciendo ping pong en esta etapa, cada vez haciendo una mayor compresión entre estos máximos menores y ahora estos mínimos mayores de la línea promedio para tener una conclusión probablemente en las siguientes semanas. No necesariamente considero que va a durar lo mismo que duró esta etapa. Esta etapa fue muy lenta y no superamos exactamente el máximo histórico para Bitcoin y no estábamos en el año después del halving. Las cosas empiezan a hacerse más parabólicas este año. La volatilidad aumenta también y eso es algo importante que hay que tener en cuenta. O sea, el hecho de que aumente la volatilidad significa que es tanto para el alza como para la baja. Y por eso caídas rápidas, como ahora tuvimos casi un 30%, es algo muy normal en pocos días, un 28% para Bitcoin. Y si lo vemos con los ciclos anteriores, es algo que siempre sucede mientras tenemos un mercado alcista. Aquí también tuvimos un 31%, incluso acá tuvimos un 50% antes de concluir el mercado alcista del todo. Y aquí sí fue una trampa de alcistas, puesto que ya teníamos este extremo anterior y haber caído por debajo de eso sin haber superado definitivamente el máximo con cierres de velas mensuales definitivas es algo similar a lo que estamos viendo ahora, pero en este caso al alza. En ese momento fue a la baja. Como pueden ver, las velas diarias no se toman en cuenta. Fue un cierre de la vela mensual por debajo del máximo anterior. Y eso inició mercado bajista en ese momento y también considerando la línea promedio de 200 periodos que menciono. Ahora lo que estamos viendo es que esta vela es la volatilidad similar a la que vimos en etapas anteriores sin concluir el mercado alcista. Es algo similar a lo que estamos viendo por el momento. También estamos viendo un rechazo de esta zona en el 5% para USDT. Y claramente si empezamos a ser rechazados en esta zona es muy probable visitar otra vez el 3%. Mañana tenemos una noticia importante, un reporte de desempleo. Se espera el 4%. En el desempleo traíamos una tendencia alcista desde que llegamos a estos soportes. Usualmente en esta zona nos levantamos en el desempleo. Podemos jugar con esos soportes unas veces más, que de hecho ahora es una alta probabilidad si no retomamos la línea de tendencia. Estamos abajo de la línea de tendencia y si nos mantenemos en ese 4% que espera el mercado, aunque es la expectativa del 4%, creo que podría moverse inclusive al 4.1% y aún así sería una validación por abajo de la línea de tendencia y eso no sería realmente negativo. Ahora, caer sí nos indica todavía que es más probable visitar este soporte y eso significa que la recesión todavía no está encima. Eso también podría traer abajo a la curvatura de 2 a 10 años en los rendimientos y eso significa que todavía no está la recesión encima, de hecho. Entonces aquí cuando empezamos a subir ya pasamos la línea cero, entonces claramente estamos en etapas más cercanas donde empiezan a sonar alarmas, pero no significa que es inmediato. Podemos pasar unos meses en la línea cero y utilizarla como soporte. Ya tuvimos una validación en esta zona anteriormente y ahora estamos retrocediendo probablemente a este extremo o si no incluso a otra vez este soporte, pero muy probablemente se va a combinar con lo que menciono de desempleo. Si desempleo viene a visitar estas zonas otra vez, la línea, la curvatura de rendimientos del tesoro de 2 a 10 años también podría estar validando la línea cero y eso significa la recesión aún no está encima. ¿Y por qué menciono tanto la recesión? Porque es importante. Si llegamos a una recesión, no hay activo que se salve, ahí cash is king nuevamente y al menos por un tiempo antes de que veamos fondos marcarse, inclusive en activos como el oro, que se mantiene bastante alcista, pero también bienes raíces puede verse afectado y es mejor guardar efectivo, cash, para poder comprar diferentes activos, sea oro, sea acciones, sea inclusive Bitcoin, sea bienes raíces. Si desean utilizar cripto para compras diarias en el día a día, afuera de lo que es criptomonedas, supermercados, lo que sea, pueden utilizar la tarjeta de Bybit. Yo también la estoy utilizando para una manera de tomar ganancias, para sacar dinero de cripto, para no necesariamente creer que cripto es únicamente para invertir. También se puede utilizar conforme pasa el tiempo. Parte del futuro de lo que permite cripto es utilizarlo también como cualquier otra tarjeta
Bybit ofrece la tarjeta de Mastercard. Quedan 29 días para poder optar por una y ganar hasta $10,000 en billetes de avión en primera clase. También esta tarjeta ofrece hasta 10% de cashback. Les dejo toda esa información abajo por si desean ingresar el enlace a obtener la tarjeta y también poder utilizar Bybit como casa de cambio. Pueden seguirme en todas mis operaciones, aprender conmigo paso a paso de 0 a 100, trading, swing trading e inversiones, sesiones en vivo, acceso de por vida, comunidad privada en proplantrading.com. Les dejo ese enlace abajo. Les dejo otro video aquí mismo en la pantalla que les puede interesar. Déjenme un like, comentarios abajo siempre bienvenidos y nos veremos en el siguiente. Chao.